Hola, continuamos con la clase de funciones a tramos, la clase número 6. Si ustedes logran identificar los saltos y de qué tipo son los saltos, con esto vamos a poder analizar si las funciones son continuas o discontinuas. ¿Sí? Ahora les voy a explicar cuando una función es continua. Sus gráficas se caracterizan en que sus trazados se realizan sin levantar el lápiz de la hoja, como pueden observar en la siguiente gráfica. Estos puntos no es que están pintados, sino que todo este trazado pertenece a solo una función. ¿Sí? Toda esta función viene hasta acá, sigo dibujando, sigo, y tracé la función. Acá, este es un gráfico en el que responde a una situación problemática específica, de acuerdo a las edades, los miles de nacimientos que se realizan, pero sigue siendo la gráfica de una función. De acá a acá, es continua, trazo, voy, sigo y termino. Esto simplemente es como identificamos una función continua. Sus gráficas se realizan sin levantar el lápiz de la hoja. Más adelante, en la próxima clase o en la otra, vamos a ver analíticamente, sin tener la gráfica o ayudándonos con la gráfica, cómo saber si una función es continua o discontinua. Bien, ¿cuándo una función es discontinua? En funciones discontinuas tenemos evitables o inevitables. Dentro de las evitables se caracterizan por tener saltos finitos en el lugar, por si quieren agregar. Y las funciones discontinuas inevitables o esenciales las llamamos de primera especie, donde se producen saltos también finitos e infinitos, o de segunda especie. Vamos a comenzar viendo esta discontinuidad evitable. En las gráficas se observa que el salto se produce en el lugar, como por ejemplo estas dos figuras que tengo, figura 1, figura 2. La gráfica viene trazándose por acá, llega hasta acá, salta y sigue para acá. Fíjense que a la altura de x igual a 2 se produce el salto, ¿sí? Y sigue con su recorrido. En la figura 2 tenemos una función lineal que viene hasta acá. Acá salta, pinta y vuelve y sigue su trazado a la altura de x menos 3. ¿Sí? Luego vamos a observar la discontinuidad inevitable de primera especie. Recuerden, esta es la que expliqué recién. Ahora vamos a ver la inevitable de primera especie. Se produce el salto finito acá en x a la altura de x3, pero con distancia. Es la diferencia con el evitable. La discontinuidad evitable, el salto no recorre distancia. En la discontinuidad inevitable de primera especie sí recorre distancia. Entonces viene de acá por izquierda, llega hasta acá, salta, recorre una distancia y sigue su trazado. También tenemos discontinuidad inevitable de primera especie con saltos infinitos. Serían estos ejemplos de acá. En este gráfico se produce acá, que va hacia el infinito, y acá hacia menos infinito, a la altura de x menos 1. Esta función es discontinua, inevitable de primera especie. Y esta también, porque aunque sea una de sus ramas, va hacia el infinito, a la altura de x3. Así que esta también es una función discontinua. Son funciones
funciones discontinuas, inevitables, de primera especie. Las dos. Esto se hace por Word. Por si no sabían, clic derecho y ven la corrección. Bien, discontinua, inevitable de primera especie, con salto finito con distancia. Discontinua con salto infinito, ¿sí? De los dos lados o de un lado. Por último, vamos a ver la discontinuidad inevitable de segunda especie. Puede suceder que la función salte, pero que quede truncada sin identificar si contiene o no el extremo. A eso nos referimos a que si dejo el círculo pintado o sin pintar, como sucede acá. Viene la función acá, choca acá, a la altura de x3 sucede el corte, ¿no? Viene la función y queda ahí. Fíjense que en el extremo yo no pinté, ni hice un círculo abierto como acá, ni cerrado, ni nada. Y del otro extremo se va hacia el infinito, o sea, esta es de segunda especie porque acá hay algo que no sabemos qué sucede, no pasa nada, muere ahí. O que no continúe luego del salto, como sucede acá. Viene, llega hasta acá, ¿sí? Pinta, deja el círculo abierto sin pintar, pero después de acá, a la altura de x2, no hay trazado de la función. Esto es una discontinuidad inevitable de segunda especie. Bien, repasando, tenemos funciones continuas, donde su trazado es literalmente continuo, ¿sí? Tenemos funciones discontinuas, evitables con saltos finitos en el lugar. Viene, salta, sigue su trazado. Viene, salta acá, sigue el trazado. Después tenemos funciones inevitables de primera especie. Son saltos finitos con distancia. Y acá, salta acá, va. O saltos infinitos, de los dos lados o de un lado. Y la discontinuidad inevitable de segunda especie es que de un lado o de los dos lados no identifique si contiene el extremo o no, si está pintado o no, o que una vez que se produce el corte, no tiene hacia dónde saltar. Bien, en la actividad que yo les propongo, ustedes van a tener que dibujar las funciones a tramos, estas que les propongo acá, pero lean bien las consignas, por favor. Yo les aconsejo que una vez que las grafiquen, me pasen fotos. Yo les di mi número de WhatsApp para que me pasen fotos de las funciones graficadas y después puedan identificar si son continuas, discontinuas, qué tipo de discontinuidad tienen y demás. Y luego acá les propongo como último ejercicio una gráfica y ustedes tienen que decir para qué valores de x se producen los saltos y de qué tipo. Por ejemplo, para x menos 8, para x igual a menos 8 se produce un salto finito, porque vengo por izquierda, llego acá, salto, pinto, vuelvo y sigo. ¿Sí? Ahí ya les dije uno, ustedes tienen que observar, se producen varios más. Luego, en el otro ítem pide que analicen y clasifiquen la discontinuidad en cada punto de estos que han dicho en el anterior, si es que existen. O sea, en este punto, para x igual a menos 8, si salto, pinta acá y vuelve, ¿qué sería? Una discontinuidad evitable, como la que vimos acá, porque saltó en el lugar, similar a esta sería, ¿sí? A la figura 2. Entonces,
esta función en x igual a menos 8, para x igual a menos 8, la función es discontinua evitable. Para x igual a menos 8, la función es discontinua evitable. ¿Por qué aclaro para x igual a menos 8? Porque si yo digo para x igual a menos 10, por acá la función es continua, solo en este tramito. Si yo observo para esta altura, acá no se produce ningún salto, ¿sí? Por eso siempre tienen que identificar para qué valor de x se ve específicamente ese corte.